Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, como cada día a través de Teleradio América, canales 12, 45, 79 y en todas las redes sociales, especialmente en YouTube. En vivo desde Teleradio América para el mundo. Queremos empezar el programa de hoy tocando algunos aspectos de carácter político y luego vamos a tratar algunos temas que evidentemente están siendo ocultados con una finalidad expresa de que la gente no se entere de las cosas que están ocurriendo. En primer lugar, yo debo decir que el doctor Leonel Fernández, que se apersonó a la Junta Central Electoral para depositar el padrón electoral supuestamente de más de 2 millones de personas que ellos tienen empadronados en el partido Fuerza del Pueblo. El que tenga 2 millones de personas empadronadas ya ganó las elecciones, si de ser cierta esa información. Pero al mismo tiempo le solicita a la Junta Central Electoral que hagan una auditoría al padrón electoral. No al padrón que ellos están depositando, sino al padrón general de todos los dominicanos que están empadronados en la Junta Central Electoral y que por vía de consecuencia tienen el derecho al voto. Evidentemente que Leonel Fernández tiene un trauma que no se le va a pasar, y es el trauma de octubre del 2019, donde la Junta Central Electoral, y eso lo manifestaba en el día de ayer, la Junta Central Electoral organizó, dirigió y administró el proceso electoral mediante el cual se iba a escoger el candidato presidencial de ese partido. Hablando del Partido de la Liberación Dominicana, donde Leonel Fernández era precandidato. Y todo el mundo sabe que en una componenda de Danilo Medina y el presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral, conjuntamente con organismos de seguridad del Estado, realizaron un fraude mayúsculo donde, reitero, que hasta las 2 de la mañana había gente votando en un proceso en el cual Gonzalo Castillo le ganó supuestamente, entre comillas, subrayados y en negrita, a Leonel Fernández. Ahí ocurrió de todo. Leonel Fernández dijo en ese momento, habló de que habían hecho un fraude mayúsculo, habló en términos tecnológicos de que habían hecho el fraude. Mencionaron a muchísimas personas, incluso a personas civiles que tienen como profesión en el país intervenciones de teléfonos y otros tipos de vagabundería, y también tienen como método de trabajo estar hackeando sistemas. Eso no es nuevo. A cada rato me encuentro yo tengo en mi sistema de cómputo de mi oficina y de mi casa, y yo tengo un software de seguridad, y a cada rato el software me indica
que alguien está tratando de entrar a mi sistema para tener acceso a todo lo que yo tengo guardado en mis computadoras, porque eso aquí, entonces, ese trauma que tiene Leonel Fernández de octubre del 2019, pues todavía está vigente en él, y por eso le está pidiendo a la Junta Central Electoral realizar una auditoría al padrón electoral y a los equipos electrónicos que serán usados en las elecciones del 2024. Al realizar el depósito del padrón de la Fuerza del Pueblo, Fernández indicó que solicitó al Pleno que se realicen las auditorías, especialmente al padrón de la Junta Central Electoral, ya que la última vez que fue revisado fue en el 2016. Esa es muy buena indicación. ¿Por qué usted no pidió que revisaran el padrón antes de la convención del PLD en el 2019? Bueno, lo que pasa es que usted creía que estaba ganado como quiera y que frente a un individuo como Gonzalo Castillo, usted se lo iba a comer con yuca, como dicen los dominicanos. Lo que usted no previó fue que no era con Gonzalo que usted estaba peleando, era con Danilo Medina. Otro de los aspectos que llaman mucho la atención es si el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD y otros grupos políticos como el BIS y otros habían conformado lo que ellos denominaron la Alianza para Rescate del País. En la manifestación que hizo la Fuerza del Pueblo, yo no vi representantes de los partidos que supuestamente van a conformar esa alianza para el rescate del país. ¿Será que realmente ese ensayo no va a rendir los frutos esperados? ¿Y será cierto que Leonel Fernández piensa que solo, después de haber sacado en las elecciones pasadas menos de 400,000 votos, sacó 300,000 y pico de votos, para sacar 3 millones de votos o más de 2.500.000 votos en unas elecciones en el 2024, tendría prácticamente que multiplicar por 10 la cantidad de votos obtenida en las elecciones pasadas? Y usted sabe que eso matemáticamente, políticamente, prácticamente es imposible, a no ser que se pueda hacer una gran alianza electoral. Para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo, para poder derrotar a Balaguer y a las trampas de Balaguer, el doctor Peña Gómez, que era uno de los grandes estrategas políticos del país, en el año 1974 conformó lo que se llamó el Acuerdo de Santiago, donde unificó partidos de la extrema izquierda, de la extrema derecha y del centro, tanto centro derecha como de centro izquierda, para conformar un verdadero proyecto político que pudiera derrotar a Joaquín Balaguer, que tuvieron que retirarse de las elecciones porque el doctor Balaguer reprimió con todas sus fuerzas a esa oposición política
y prácticamente las condiciones para ir a esas elecciones eran prácticamente imposibles. El doctor Peña Gómez volvió a hacer un acuerdo de esa naturaleza cuando conformó lo que se llamó el Acuerdo de Santo Domingo, donde gran cantidad de grupos y partidos de la izquierda, de la centroizquierda, de la derecha, de la centroderecha, volvieron a conformar un gran frente político que tenía como meta ganar las elecciones y el poder. De igual manera vinieron las conspiraciones contra ese proyecto y fue poco lo que se pudo hacer, porque en ese entonces precisamente el PLD se prestó a que se hiciera un fraude electoral contra el doctor Peña Gómez, contra el Acuerdo de Santo Domingo, que impidió que éste pudiera ganar las elecciones, pero además creó una crisis política institucional tan grave y tan seria que hubo que hacer un pacto llamado el Pacto por la Democracia. Entonces, no es tan fácil en el país, no es tan sencillo, doctor Leonel Fernández, hacer un padrón sin que tenga el sustento social y político necesario para usted de llevar a la Junta Central Electoral un padrón elaborado por usted y por sus gentes que dice que tiene 2 millones de firmas. Ese se parece mucho al padrón aquel cuando Leonel Fernández pretendía modificar la Constitución de la República y aspirar a quedarse en el poder, cuando un grupo de senadores encabezado por Félix Bautista se aparecieron en el Palacio Nacional con varios carritos de esos de supermercado llenos de unos atestados, expedientes, donde le manifestaron a Leonel Fernández que tenían ahí en esos volúmenes, tenían más de 4 millones de firmas de dominicanos que apoyaban que Leonel Fernández pudiera aspirar nuevamente a la reelección presidencial. Todo el mundo conoce la historia. Finalmente Leonel tuvo que desistir de esas aspiraciones y finalmente el candidato presidencial de ese partido fue el señor Danilo Medina, y que Leonel Fernández tuvo que, por fuerza de gravedad, apoyar esas aspiraciones con lo que él mismo dijo que iba a hacerlo, cuando después de un viaje a la ciudad de Nueva York, donde había manifestado que tenía 40.000 millones de pesos para hacer a Danilo Medina presidente. Y eso se manifestó. 40.000 millones de pesos en sobrecitos, en asfalto, en fundas de comida, en tarjeticas y todo eso. Pues la sociedad dominicana todavía no ha llegado al estadio de considerarse un pueblo. La nación dominicana es vulnerable a los políticos que son capaces de comprar su voluntad, y lo más grave de todo es que la gente las vende. Eso es así. Esperemos entonces que la Junta Central Electoral pueda hacer la auditoría del padrón electoral y que conjuntamente
haga una auditoría del padrón que Leonel Fernández ha depositado en la Junta Central Electoral. Porque tenemos que buscar y ver si los 2 millones del padrón que Leonel Fernández ha depositado en la Junta, si esos 2 millones de personas que aparecen ahí están en el padrón de la Junta Central Electoral y también están en los padrones de otros partidos políticos. Esperaremos qué va a ocurrir. Miren, señores, si muy cierto es que yo dije que no voy a hablar más del asunto del río, pero las circunstancias me obligan a tener que hablar del asunto. El argumento más importante en el cual yo me basaba para decir que no iba a hablar más de eso era y es que todo el mundo está politizando el tema del río Masacre. Lo está politizando el gobierno, lo está politizando la oposición y lo está politizando también Haití, que para tener un respiro de la crisis institucional y política, además de social, que está viviendo, los haitianos, sobre todo las cúpulas que dirige aquel país, ve en este asunto una oportunidad de unificar a los haitianos en torno, aunque sea a un tema específico, que es el tema del río. Tal como yo decía, la solución de eso era una solución sencilla, más que sencilla. La gente a lo mejor tiene una idea de lo que es un bypass. Un bypass no es más que cuando una arteria, básicamente del corazón, pero podría ser una arteria de cualquier otra área del cuerpo, se tapa. Entonces lo que se hace es que se busca una parte de la arteria donde no está tapada, se conecta una arteria que puede ser natural, que puede ser del mismo cuerpo, extraída de otra parte, o puede ser una arteria artificial, y entonces vuelan la parte tapada y conectan de donde está la parte que está limpia, que está libre, y la conectan con la parte más adelante de la arteria que ya está también habilitada para que pueda la sangre circular. Entonces, ya el gobierno dominicano parece que alguien le aportó luz. Si el río Masacre, que solamente entra al territorio haitiano 2 kilómetros, si hacen un bypass y el río le hacen un dragado y lo desvían para que siga el curso dentro del territorio dominicano nada más, y hacen el bypass conectando el río donde entra hacia el territorio haitiano y donde sale del territorio haitiano, y entonces usted le deja a Haití la parte que entraba el río y se lo deja seco, tan sencillo como eso, y ya se acabó el conflicto, se acabó el dime y el direte, y se acabó el nacionalismo a ultranzas,
tanto de la parte haitiana como de la parte dominicana. Real y efectivamente el tema que quería y quiero tratar no está relacionado con eso. El tema que yo quiero tratar es este. Porque quieren marear a los dominicanos y posiblemente hasta a los haitianos con el tema. Resulta que religiosos de la frontera están realmente avispados, sobre todo los jesuitas de la frontera de Dajabón y de Juana Méndez, de la parte de Haití. Alertan para que las disputas sobre un canal no distraigan de una amenaza mucho más importante: las concesiones a una empresa minera canadiense para explotar una mina de oro en el mismo lugar donde nace el río Masacre y otros ríos binacionales. Desde que empezó el conflicto del río Masacre, habíamos alertado de que el desvase del río hacia el territorio haitiano no tenía como objetivo básico y fundamental llevar esas aguas para cultivos, sino que esas aguas querían ser llevadas a lugares donde se quieren explotar unas minas de oro que tienen sus yacimientos en parte de Haití y en parte de la República Dominicana. Dicen los jesuitas que el Tratado de Paz de 1929 estableció un modo de proceder para solucionar controversias entre las dos naciones soberanas, por lo que no se puede permitir que los sentimientos nacionalistas generados por disputas sobre un canal nos distraigan. Exponen que en la historia compartida entre los dos pueblos, dominicanos y haitianos, ha estado marcado por profundos lazos de solidaridad y hermandad, aunque también con algunos momentos de discordia. Subrayan que le da prioridad al diálogo diplomático y en caso de esto no diera resultado, los países se comprometen a acudir a un arbitraje internacional. Consideran que este acuerdo debe ser respetado. Dice que en el contexto actual no podemos permitir que los sentimientos nacionalistas generados por disputas sobre el canal nos distraigan de una amenaza mucho más importante. Reitero, las concesiones a una empresa minera canadiense para explotar una mina de oro en el mismo lugar donde nace el río Masacre y otros dos ríos binacionales. Advierte que el modelo extractivista de la minería conduciría a la contaminación del agua que todos necesitamos para vivir, además de otros daños para la población campesina. Los jesuitas, dicen ellos, que viven y trabajan en ambos lados de las fronteras, invitamos a los líderes de Haití y República Dominicana a que se inspiren en la gente común de la frontera que sabe vivir en paz y armonía para beneficio mutuo. Insta a unirse para hacerle frente a los desafíos comunes y para trabajar por una frontera más fraterna y por una isla donde todas las personas tengan vida en abundancia. Todo el mundo conoce
de los planes que tienen los Clinton, Joe Soros y compañía, porque en la frontera dominico-haitiana existen varias minas que tienen mucho más oro que el que existe en Cotuí, en Pueblo Viejo. Y que para explotar esas minas necesitan las concesiones de exploración y de explotación minera que le dé la República Dominicana y que le dé Haití. Y para esa explotación minera necesariamente necesitan agua, mucha agua. Aparte de la mina de San Juan, de la Maguana también, yo participé conjuntamente con un grupo de compañeros en una caminata que hicimos en San Juan de la Maguana denominada la Marcha por el Agua. Y allí se reunieron cientos de personas de diferentes partes del país y marchamos durante todo un día por el agua, porque se pretende también allá en San Juan de la Maguana hacer una explotación minera, porque las barbaridades que han ocurrido en este país, por ejemplo, Antonio Isaconde y toda la gente que estaban en el Ministerio de Energía y Minas le dieron una concesión minera a una empresa llamada Belfont por 75 años para explotar el Bauruco Oriental. Y las barbaridades que han ocurrido ahí en esa explotación minera, solamente el tiempo podrá determinar los daños ambientales que nos va a dejar. Vamos a hacer el cambio, ¿no? Cuando regresemos toquemos este y otros temas que son del agrado y que la gente espera que sean tocados porque son importantes. Volvemos en un momentito.